La palabra de Dios. Tenemos una palabra en el día de hoy que sabemos que viene de parte de Dios y que sabemos que va a confrontar nuestras vidas. Pero qué bueno que así sea, porque estamos en la congregación no para ser entretenidos, sino para ser edificados. Y el propósito suyo y mío, conforme a la voluntad de Dios para nuestras vidas, es que lleguemos al cielo. Así lleguemos bien macheteados, como diría mi hermano Huáscar, pero que lleguemos al cielo. Le voy a pedir que por favor abra su Biblia en el libro de Esdras, capítulo 7, y vamos a leer un versículo. En el libro de Esdras, capítulo 7, vamos a leer el versículo 10. Es un solo versículo, pero nos ponemos de pie porque lo hacemos para honrar la santa, bendita, poderosa, inigualable palabra del Dios vivo. Esdras capítulo 7, versículo 10 dice así: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. ¿Y qué más? Y para cumplirla. ¿Y qué más? Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. En este momento nos disponemos a meditar en ella. Nos disponemos a compartir la verdad de tu palabra. Pero sobre todas las cosas nos disponemos a ser transformados por ella. Ayúdanos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mi amado hermano. Nuestra sociedad está en crisis. Y la crisis se manifiesta en diversos escenarios, ya sea en forma de guerras o en forma de crisis económicas, o en forma de violencia social, o en forma de crisis familiar. Nuestra sociedad está en crisis. Eso es algo que no es una noticia para usted. Usted solamente tiene que encender un noticiero o abrir aún las redes sociales y se va a dar cuenta de que vivimos en una sociedad en crisis. Una crisis que es sobre todo crisis de identidad. Tenemos hombres que quieren ser mujeres, mujeres que quieren ser hombres, pequeños que quieren ser grandes, grandes que quieren ser pequeños, flacas que quieren ser gordas, gordos que quieren ser flacos. Predicadores que quieren ser motivadores, motivadores que quieren ser predicadores. Y tenemos una crisis de identidad. Y la pregunta es: ¿de dónde ha salido esa crisis de identidad? ¿Ha sido siempre así o eso es un fenómeno que se ha ido desarrollando en el tiempo? Bueno, pues mi tesis es que la crisis de identidad tiene su origen en una crisis de autoridad. En el tiempo en que todos sabían dónde estaba la autoridad, todos podían someterse a esa autoridad. Pero vivimos en un tiempo donde hay una crisis de autoridad. Y los niños no quieren respetar a sus padres. Y los jóvenes no quieren respetar a las autoridades civiles. Y las ovejas no quieren someterse a los pastores. Eso no le gustó. Y hay una crisis de autoridad porque no queremos reconocer la fuente de la autoridad. Quiero compartir unas estadísticas. Le voy a pedir a Media, si es posible, que ponga la primera. Ese cuadro que usted ve ahí es un estudio hecho por la Sociedad Bíblica de Estados Unidos, la Sociedad Bíblica Americana, y
ha analizado durante muchos años cómo la sociedad norteamericana ve la Biblia. Y ellos han categorizado lo que se denomina Bible users o usuarios de la Biblia. ¿Qué es un usuario de la Biblia? Es una persona que cuando se le fue a encuestar afirmó que en el último año, por lo menos en 3 ocasiones, ha consultado la Biblia. ¿Y qué es lo que ha estado pasando durante los años? Lo que ha estado sucediendo durante los años es que cada vez la sociedad norteamericana le concede menos autoridad a la Biblia. Dramáticamente, contrario a lo que podíamos esperar, después del COVID, esa cantidad de personas que se reconocían a sí mismos como Bible users andaba aproximadamente en un 50%. Más de 100 millones de personas al ser encuestados decían que sí, que consultaban la Biblia alguna vez durante el año. Pero a partir del 2021 eso bajó a menos de un 40%. Y hoy en día está en menos de un 30%. Sí, en 32% más o menos. De manera que cada vez menos personas se someten a la autoridad de la palabra de Dios. Cuando vemos ese cuadro por segmentos, ocurre lo siguiente. ¿Puede poner el siguiente slide? Lo que vemos ahí es la división por sexo, por categoría, por área social y por edad, de cómo las personas se consideran a sí mismos Bible users o no, usuarios de la Biblia o no. Quiero llamar su atención sobre 2 elementos que saltan a la vista en esa estadística. El primero es que, lamentablemente, los hombres consultan menos la Biblia que las mujeres. Se consideran a sí mismos menos Bible users. Y el segundo, que las nuevas generaciones cada vez menos confían en la autoridad de las Escrituras. De manera que, como usted puede ver ahí, mientras más viejitos somos, más confiamos en las Escrituras. Pero mientras más jóvenes son, menos confían en las Escrituras. Ahora, eso es una estadística de todo Estados Unidos. Pero el cuadro que más me interesa que usted medite en él es el que vamos a ver ahora. Vamos a presentar el siguiente cuadro. Esto es un estudio hecho por una organización llamada Lifeway Research entre las iglesias. Y este estudio se hizo en el 2019. Y a la pregunta ¿con qué frecuencia usted lee la Biblia?, nos encontramos que menos de un 40% de los que se llaman a sí mismos cristianos, lee la Biblia diariamente. Curiosamente, un 12% de los que se dicen ser cristianos nunca o rara vez abren la Biblia. Entonces nos preguntamos, ¿habrá alguna coincidencia entre el declive moral de esta sociedad y el criterio de autoridad que ha ido disminuyendo en la mente de las personas, aún de nosotros los creyentes, acerca de la autoridad de las Escrituras? Antes de comenzar con el desarrollo del tema, yo quiero que usted haga un ejercicio. Vuelve y ponme el cuadro, por favor. Usted no tiene que compartirlo conmigo, pero ubíquese en uno de esos puntos. ¿De cuál grupo es usted? ¿Del 32% que lee la Biblia todos los días? ¿Del 37% que algunas veces durante la semana? ¿Del 12% que una vez a la semana lo hace y normalmente en la iglesia? ¿O del 11% que alguna vez en el mes abre la Escritura? ¿O del 5% que solamente una vez al mes? ¿O del 12% que la tiene abierta en el Salmo 23? Bueno, quizás no me inviten más, pero hoy yo voy a predicar de esto, pastor. Y el anhelo de mi corazón
Y el motivo por el cual estoy de pie en este lugar esta mañana es llamar su atención sobre la necesidad de volver a la fuente real de autoridad, la palabra de Dios. La necesidad de volvernos a la fuente. Ninguna crisis de autoridad ni de identidad tendríamos si nuestra autoridad fuera este libro. Esdras. La Biblia dice en la porción de las Escrituras que acabamos de leer que Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová. Ahora, para que estemos todos en la misma página, la ley de Jehová es lo mismo que la palabra de Dios, es lo mismo que las Escrituras, es lo mismo que lo que la Biblia llama el libro de la ley, o las santas Escrituras, o la palabra de vida, o la espada del Espíritu, o la palabra de Dios, o la palabra de Cristo. Cuando la Biblia dice ese término, siempre se está refiriendo a lo mismo, que es a la revelación escrita del Dios vivo. Entonces, ¿qué encontramos? Que este Esdras hizo 3 cosas con la palabra de Dios que usted y yo deberíamos imitar. ¿Cuáles fueron esas 3 cosas? Usted lo tiene ahí abierto, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo? Inquirir en ella, cumplirla y enseñarla. Ok. Pero antes de eso, yo quiero que usted vea la clave en las primeras palabras del capítulo 7, versículo 10. Esdras había dispuesto su corazón. La clave para que nosotros como creyentes podamos volver a la autoridad de la Biblia es que tenemos que tomar una decisión personal y firme de someternos a su autoridad. No basta con que día tras día se le predique desde el púlpito. No basta con que se le den clases de escuela bíblica, no basta con que tengamos una escuela de discipulado, no basta con que usted escuche buenos mensajes en las redes sociales. Es necesario que usted tome una decisión personal, como lo hizo Esdras, de someterse a la autoridad de la palabra de Dios. Cuando la Biblia habla del corazón, habla de nuestro ser interior y podríamos equipararlo con el alma del individuo. No se preocupe, no se desconcentre. Por cierto, si usted ve cualquier incidente, deje al departamento de seguridad que lo maneje y a los sugieres. Y usted concéntrese que aquí tenemos personas preparadas para lidiar con cualquier situación. Dice la Escritura que Esdras dispuso su corazón, y cuando la Biblia habla del corazón, habla del interior del individuo, y póngalo de esta manera: Esdras tomó una decisión firme. Yo no sé lo que habían hecho los antecesores míos, yo no sé lo que están haciendo los que están aquí a mi lado, pero yo tomé una decisión, dijo Esdras. Yo voy a inquirir en la ley de Dios, yo voy a cumplir la ley de Dios y yo voy a enseñar la ley de Dios. Interesante. Ahora, cuando la Escritura usa este término, inquirir, me costó buscar un poco la palabra que se traduce como inquirir para entender mejor de lo que se trata. La palabra que se traduce aquí como inquirir es la palabra hebrea darash y significa buscar, indagar, consultar, preguntar, requerir y frecuentar. Por cierto, ¿con cuánta frecuencia usted abre su Biblia? No me responda, no tiene que responderme. Al fin y al cabo, el propósito no es avergonzar a nadie. El propósito es que el Espíritu de Dios le hable a su vida en el día de hoy. De estas acepciones de la palabra inquirir,
quiero desarrollar un poco el término consultar. ¿Qué es consultar? Bueno, cuando a usted le duelen las coyunturas, usted hace una cita y va y consulta con el médico. Cuando usted tiene un problema legal, usted hace una cita con un facultativo, un abogado, y usted le hace una consulta a ese abogado. De manera que consultar no es más que buscar un consejo experto. Ahora le voy a decir, mi hermano, lo que a lo mejor usted ya sabía, pero quizás no lo había tomado en cuenta. La palabra de Dios es el más experto de los consultores que existen sobre la faz de la tierra. ¿Y sabe por qué? Porque es la palabra del Dios vivo, no por otra razón. Y como es la palabra del Dios vivo, cuando usted está consultando las Escrituras, usted está consultando al autor de las Escrituras. De manera que cuando Esdras dispuso en su corazón, lo primero que dispuso fue consultar las Escrituras. ¿Cuántas cosas llegan a nuestra vida que nos traen conflictos y nos traen interrogantes que nosotros no sabemos cómo vamos a resolver? Mi amado hermano, váyase de rodillas y busque la respuesta en la palabra de Dios. Esdras sabía que el primer paso para tener éxito en la vida es consultar el manual. Los que somos dominicanos sabemos que a nosotros no nos gusta leer los manuales. Es más, usted va a IKEA, usted compra un mueble y cuando usted lo abre, lo primero que hace con el manual es al zafacón. Pero cuando tiene el lío y no le cuadra y las piezas le sobran, ¿dónde fue que tiré el manual? Y entonces lo abre. Fue que lo puse al revés. Yo me pasé 30 años de mi vida armando mi vida sin consultar el manual. Y cuando la tenía bien enredada, fue que descubrí que si lo hubiese hecho por el manual, lo habría hecho bien desde el principio. Inquirir en la ley de Dios significa preguntarle a la palabra de Dios cómo se hace. Significa buscar respuestas en las Escrituras. Significa buscar qué dice Dios sobre ese tema. Significa creer que la verdadera respuesta no está en el gurú ni está en el que estudió, sino que está en el autor de la vida. Entonces, la primera responsabilidad que nosotros como creyentes tenemos para poder vivir una vida cristiana conforme a la voluntad de Dios, la primera responsabilidad que tenemos es inquirir en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo lo expresó de la siguiente manera. En Juan capítulo 5, versículo 39, el Señor Jesucristo usó una palabra que nosotros usamos mucho: escudriñar. ¿Y sabe lo que significa escudriñar? ¿Cuántos son del campo? Qué poco. ¿Usted cree que porque está en Nueva York ya, que ya usted no es del campo? ¿Usted ha visto una gallina buscando comida? ¿Usted ha visto cómo lo hace? ¿Cómo hace la gallina? ¿Hasta qué momento ella sigue? Hasta que encuentre. Y si está buscando en este lugar y aquí no hay, se mueve a aquel otro y allá busca hasta que encuentre. Escudriñar las Escrituras es buscar respuestas en la palabra de Dios hasta que la encuentre.
La Biblia es el consultor certificado para conocer la opinión de Dios. Las Escrituras son la fuente ideal para la respuesta a las grandes interrogantes de la vida. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí en esta tierra? ¿Para qué nací? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué será de mi vida? ¿Usted quiere respuesta para las grandes interrogantes de la vida? La palabra de Dios. Yo no se las voy a dar esa respuesta, pero le garantizo que si usted la busca en la Escritura la va a encontrar. Ahora, para alcanzar el hábito de escudriñar las Escrituras, le voy a recomendar algunas prácticas. A mí me han dado resultados. Si a usted le dan resultados, yo creo que será una gran bendición. Primero, lea diariamente una porción de las Escrituras. Diariamente. Recuerdo la ilustración de una madre que le dijo a su hijo que se acostumbrara a leer la Biblia diariamente, y el niño lo que hacía era que para salir de eso leía 7 versículos un día y seguía haciendo su vida. Y la mamá le preguntaba y él le decía, no, ya yo la leí el lunes. Y un día cuando el niño se iba para la escuela, la mamá en la mesa le guardó 7 desayunos. Y el niño dice, mamá, pero yo no me puedo comer todo eso. No, cómetelo y así no tienes que desayunarte más en el resto de la semana. Mi amado hermano, el Señor Jesucristo fue quien dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cómo usted puede pretender que su espíritu esté fuerte si usted descuide el alimento de su espíritu, que es la palabra de Dios? Mi primer consejo es, lea las Escrituras diariamente. Lea una porción de las Escrituras. Yo sé lo que usted me va a decir. Yo no tengo tiempo, varón. Pero como le decía a alguien esta mañana, si de su trabajo le dicen que ya no tiene que entrar a esa hora, sino una hora más temprano, ¿qué usted le va a decir? No, yo no tengo tiempo. Ah, ok. Quédese en su casa entonces. Haga tiempo. Pero no puede hacer tiempo si usted no ha dispuesto su corazón. Pero si usted sale de aquí con la disposición del corazón, a partir de mañana usted tendrá tiempo para leer todos los días una porción de las Escrituras. Segundo consejo, medite en la porción que leyó. El Salmo capítulo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que por el contrario, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Medite en la palabra de Dios. En el Salmo 119, que le aconsejo que lo lea cuando tenga tiempo, que es el más largo de las Escrituras, hay una apología de la palabra de Dios. Y le encarezco que haga el siguiente ejercicio. Marque cuántas veces dice en el Salmo 119, medite, o yo medito, o he meditado, o meditaré. Porque no es suficiente con que usted la lea. La palabra de Dios se hizo para meditar en ella. ¿Y qué es meditar? Preguntará alguien. Meditar es comenzar a analizar lo que usted leyó. Varón, pero que si la porción es muy larga, yo no la puedo analizar completa, pues lea una porción más corta y medite en ella. Y comenzar a verse usted en esa palabra. De esa manera, la palabra de Dios va moldeando su carácter. La palabra de Dios va revelándole a usted lo que Dios quiere tratar con usted cuando usted medita en ella. Tercer consejo, memorice versículos bíblicos. Bueno, varón, es que yo, la memoria mía, usted sabe, estoy medio flojo ya. Con el tiempo las cosas van cambiando. Y si yo le pregunto que cuántas canciones usted se sabe, ¿qué me va a decir?
Usted me va a decir que ninguna, como dice el varón, hasta que comienza a sonar. Y cuando comienza a sonar usted ve que ¿por qué? Porque usted le está prestando atención y que de tanto repetirla se la aprende. Usted no tiene que ser una máquina de versículos bíblicos, pero cuando usted encuentre en la palabra de Dios una porción de las Escrituras que llama su atención, dedíquese a memorizarla. ¿Y sabe por qué, mi amado hermano? Porque memorizar versículos bíblicos es como usted comprar herramientas y guardarla en una caja. Es posible que esa herramienta que usted compró nunca la use. Pero qué bueno es cuando se presenta un problema y usted dice, pero yo en esa caja tengo. La palabra de Dios hace ese trabajo. Va a llegar un momento en la vida suya que ese versículo que usted memorizó se va a hacer vida en la vida suya y lo va a bendecir y lo va a ayudar a superar una situación. O situaciones como en las que yo me he visto, y yo sé que todos aquí que aman la palabra de Dios se han visto también, en un momento en que están siendo tentados a punto de caer y de pronto un versículo bíblico que habían memorizado, el Espíritu Santo lo toma, lo trae a tu memoria y se convierte en un freno para tú caer en la tentación. Memorice versículos bíblicos. Cuarto consejo, hágale marcas a su Biblia. Recuerdo el pastor Jonás Sierra, que decía siempre, ¿esa Biblia de quién es? ¿Es suya? ¿Usted fue que pagó por ella? ¿O se la regalaron? Márquela, que es suya. Ráyela, que nadie se va a poner molesto por eso. Pero ¿cuántos han vivido la experiencia de un día hojeando la Escritura, encontrarse con una marca personal que hicieron, con una nota que hicieron, y ser bendecidos de nuevo con esa palabra? Ráyela, márquela. Y por último, procure leer la Biblia completa. Ay, varón, pero son muchos libros. Usted tiene tiempo, dele. Yo no le estoy diciendo que la lea en un año. No le estoy diciendo que la lea en un día. No le estoy diciendo que tiene que leerla en 5 años. Le estoy diciendo que cuando usted la lea completa, usted verá el cuadro completo. Y cuando usted ve el cuadro completo, es más fácil, cuando usted está metido en un pedacito, entender cómo encaja ese pedazo en el cuadro completo. Y hágalo sistemáticamente. La Biblia no es una ruleta rusa para usted venir y abrirla a ver lo que Dios le va a hablar. Lea las Escrituras y hágalo sistemáticamente. A algunos le tomará toda la vida. Otros le darán 3 vueltas, 5 vueltas, 10 vueltas en su vida. No importa, lo importante es que usted procure leerla completa. ¿Sabe lo que le dijo Dios al pueblo de Israel cuando le encargó que se comieran el cordero pascual? Le dijo, después que se coman la carne, cómanse las pezuñas y cómanse las tripas. ¿Cómo? Pero que eso no se come. Ah, es que tú nada más quieres comerte lo que te gusta. Cuando nosotros no nos dedicamos a leer la Biblia completa, corremos el riesgo de comer en las Escrituras como si se tratara de un buffet. Todos saben, ¿verdad?, cómo uno come en un buffet. De esto sí, de esto no. Pero cuando nosotros nos dedicamos a leer la Biblia completa, es como un chavo de la cárcel. ¿Cuándo han visto un chavo en la cárcel? ¿Usted sabe cómo es un chavo en la cárcel? Te lo echan todo ahí, te lo pasan, ve a ver, resuelve, cómetelo. Mis amados hermanos, lo que le quiero decir es que la única manera en que usted puede escudriñar las Escrituras es cuando usted dedica intencionalmente tiempo a leer la Biblia, a estudiar la Biblia y a meditar en la Biblia. Segunda responsabilidad del creyente frente a la palabra de Dios. Estamos con Esdras. Había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y ¿para qué más?
¿Y para qué más? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo acerca de los que oyen las palabras y no lo hacen? Que son semejantes a alguien que va a construir su casa y selecciona la arena para construirla. Después que usted inquiere en la ley, después que usted estudie las Escrituras, dedíquese a cumplir lo que ya usted vio en las Escrituras. Varón, pero que yo tengo una memoria mala, que a mí yo leo y se me olvida. Mire, amado, hay algo de lo que usted leyó que lo confrontó. Aunque usted no se acuerde del versículo bíblico donde está, aunque usted no lo pueda parafrasear y decirlo como lo dice exactamente la Biblia, hay algo que usted leyó ahí que confrontó su vida. Y lo que se espera es que usted comience a enderezar su vida conforme a lo que Dios trató con usted a través de la palabra de Dios. Si usted es de los que simplemente la leen, pero no la aplican, dice Santiago que usted es como un hombre que se para frente al espejo, se ve lo sucio que está y se quita del espejo para que no le moleste. Esa es la definición de necedad, ¿verdad? Oye, no, ese espejo me está presentando demasiado sucio, así que déjame quitarme de ahí. Pero estamos llamados no a ser simplemente oidores, sino a ser hacedores de la palabra de Dios. Vivimos en una era donde se ha desatado un espíritu de Atenas y encontramos en las redes sociales cantidad de cristianos o cristinos compitiendo acerca del conocimiento. Pero cuando usted analiza la vida de ese individuo, de esa individua, no tiene ni un fruto del Espíritu. Entonces, ¿de qué te vale? ¿De qué te vale? Te sabe las Escrituras de tapa a tapa, te sabe las 16 doctrinas fundamentales, las puedes recitar, pero tu vida no muestra a Cristo. ¿De qué te vale? El propósito de nosotros estudiar y escudriñar las Escrituras es para que las Escrituras vayan transformando nuestras vidas. Varón, el 90% de lo que yo leí no lo entiendo. Ocúpate del 10% que entendiste, porque por eso que Dios te va a llamar a cuenta. ¿Cuáles razones tenemos para obedecer las Escrituras? Primero, porque el Espíritu ya nos ha capacitado para hacerlo. Antes, cuando usted no tenía el Espíritu de Dios, usted era incapaz de obedecer la ley de Dios. Pero después que usted tiene el Espíritu de Dios, usted ha sido dotado con lo que necesita para obedecer la ley de Dios. Segundo, el Señor Jesucristo dijo que la única manera de mostrar amor por Él era obedeciéndole. Juan capítulo 14. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que guarda mis mandamientos, me ama. Y el que no los guarda, no me ama, aunque lo diga. Obedecemos las Escrituras porque son la verdad, mi amado hermano. La suma de tus palabras es verdad, dice el salmista en el Salmo 119. Y en Juan capítulo 17, versículo 17, el Señor Jesucristo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces esas son las razones por las cuales debemos obedecerlo. Qué necio es una persona que, conociendo la verdad, se dedica a vivir de manera diferente a la verdad que conoce. No me miren tan serio, que ya estamos terminando. Hay una sola fuente de vida. Es Jesucristo, y Él dijo que su palabra es vida. Así que lo que quisiera que pase después de salir de este lugar es que usted tenga un amor renovado por la palabra de Dios. Es que usted rescate ese tiempo que usted dedicaba antes a la meditación en las Escrituras. En tercer lugar, dice Esdras que dispuso su corazón, ¿para qué? Para enseñar, léalo conmigo, usted no lo tiene en su Biblia abierta. Para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Mi amado hermano,
La bendición que nosotros recibimos al escudriñar las Escrituras, al vivir de manera que las Escrituras, de la manera en que las Escrituras nos enseñan, no es simplemente para que usted sea bendecido, es para que usted bendiga a otros. Por eso el Señor Jesucristo nos dio un gran mandamiento, una gran comisión. ¿Cuál fue? Vayan y enseñen esta palabra, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Yo creo que una definición de egoísta es una persona que encuentra un tesoro, que sabe que puede compartirlo sin que le reste y decide no compartirlo. Claro, yo entendería si usted me dice, no, es que nada más tengo 10 y cuando dé 5 me quedo con 5. Pero eso no es lo que sucede. Lo que sucede es que usted tiene 10 y de esos 10 usted le da a otro y de su interior sigue fluyendo ríos de agua viva. Aleluya. El agua que estamos compartiendo, que es la palabra de Dios, mientras más compartimos, más tenemos. Entonces el tercer mandamiento o la tercera responsabilidad que como creyentes tenemos delante de la palabra de Dios es compartir la verdad de Dios. Ahora quiero decirle dos cosas acerca de esto. Usted la puede compartir hablando o usted la puede compartir viviendo. Para muchas personas, usted tendrá la oportunidad de hablarle la verdad de Dios que usted ha conocido. Para otras personas, usted solamente tendrá la oportunidad de modelarle al Cristo que usted ha conocido. Así que al momento de compartirla, a veces podremos compartirla verbalmente, pero otras veces la única manera de compartirla es con nuestro testimonio. Y cuando hagamos eso, entonces habremos cumplido con las tres responsabilidades que como creyentes tenemos delante de la palabra de Dios. La primera responsabilidad, inquirir en la ley de Dios. La segunda responsabilidad, cumplir la ley de Dios. Y la tercera responsabilidad, compartirla con otros. Yo quiero terminar con esto. Yo quiero orar, mi amado hermano. Este mensaje no es solamente para ustedes, es también para mí. Yo quiero amar la palabra de Dios. Yo quiero que ella sea mi deleite, como dice el Salmo 1. Yo quiero que al momento de leerla no sea simplemente porque me dijeron en la iglesia y porque es una obligación. Yo quiero que sea dulce a mi paladar. Yo quiero que el Señor me dé a mí amor por su palabra. Yo quiero que el Señor me dé pasión por su palabra. Y si usted también está en ese espíritu, yo le voy a pedir que se ponga sobre sus pies y vamos a orar. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias por este regalo, Señor. Usted tiene una Biblia. Si tiene una Biblia, simbólicamente, abrace su Biblia. Señor, dame amor y deleite en esta palabra. Que sea mi alimento diario, Señor. Que yo pueda sumergirme en ella, Dios mío, y extasiarme de la misma manera que puedo hacerlo con una serie de televisión, pero hacerlo con tu palabra, Señor. Devuélvenos, Señor, el respeto por la autoridad de esta palabra. Devuélvenos, Señor, el sometimiento a la autoridad de esta palabra. Devuélvenos, Dios mío, la pasión por compartirla, la pasión por conocerla, la pasión por escudriñarla, Señor. Pon en nosotros un espíritu inquisidor, Dios mío, que le hagamos preguntas a la Biblia, que podamos sumergirnos en las historias que están allí narradas, que podamos transportarnos, Señor, a estos escenarios, que podamos creer, Señor, todo lo que dice, que podamos amar tu verdad. De esa manera, Señor, nosotros podremos, al igual que Esdras, vivir una vida victoriosa, ser exitosos en nuestra vida personal, en nuestro ministerio. Y sobre todas las cosas, conocerte más y amarte más.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Ya su nombre. Apreciados amigos, en estos momentos queremos, ¿verdad?, compartir contigo el deseo de que usted reciba a Cristo Jesús como su Salvador. Si esta palabra ha sido efectiva en su vida y usted quiere hacer profesión de fe, este es su momento. Simplemente siga esta oración conmigo. Eterno Dios y Padre Celestial, te doy gracias por Jesucristo. Lo acepto como mi Señor y mi Salvador. En estos momentos comienzo una vida nueva en ti y yo sé que mis pecados han sido perdonados. En el nombre de Jesús me declaro victorioso. Amén, amén y amén. Bendiciones, pueblo. Nuevamente quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por estar en sintonía con nosotros aquí en la iglesia La Puerta Estrecha. Este servidor, el pastor Pedro Olivieri, le da un cordial saludo a cada uno de ustedes, diciéndole que le amamos un paquetón, pero sobre todo queremos que recuerde que este año tenemos un año para desarrollar un tema de mucho interés para cada uno de nosotros, respetando nuestra fe. Por lo tanto, le pedimos que esté en sintonía siempre con nuestros servicios virtuales. Le amamos en el Señor y que Dios le bendiga.